He escuchado con mucha atención la intervención de la ponente, la señora Pilar Cortés, y he tratado de cotejar los argumentos que ha planteado en su exposición con la exposición de motivos que acompañan a la PNL. Y me ha sorprendido enormemente que nada de lo que ha planteado la señora Cortés está en la exposición de motivos que acompaña a la PNL. De hecho, prácticamente no tienen nada que ver, ¿no? Básicamente, la exposición de motivos de esta proposición no de ley se basa en pues algo que es por todos conocidos y que es un hecho, que es intentar disminuir la litigiosidad que tiene que asumir el Tribunal Constitucional y que es un objetivo que, dado el nivel de colapso del Tribunal Constitucional, pues nadie puede no compartir. Faltaría más. Nadie quiere que el Tribunal Constitucional esté colapsado. Sin embargo, ninguno de esos argumentos ha estado en la exposición de la señora Cortés, sino que más bien la señora Cortés se ha referido a los problemas de articulación territorial del Estado, los problemas tan profundos que padece nuestro país y que no consiguen resolverse, precisamente quizá porque haya muchos que hayan puesto mucha insistencia en desplazar al Tribunal Constitucional aquello que tenía que negociarse o que tenía que acordarse y solucionarse en los espacios del debate y del acuerdo político. Hacía referencia la señora Cortés a la intervención de la presidenta, de la vicepresidenta, bueno, el lapsus igual, el de la vicepresidenta en esta comisión constitucional hace unos meses. Fue sin duda una intervención importante, muy importante. La señora Sáenz de Santamaría dio muchas de las claves de lo que va a ser no solamente este año, sino yo creo que lo que va a ser esta legislatura. Y aducía o alegaba a la señora Cortés el planteamiento o el interés de la vicepresidenta en llegar a espacios bilaterales de acuerdo. Y yo me pregunto, después de la intervención de la señora vicepresidenta, en donde anunció la que sería la convocatoria de la conferencia de presidentes en enero de 2017, que ella anticipó con meses, y después del fracaso que supone que a esa conferencia de presidentes no acudiesen los presidentes de las comunidades autónomas que están planteando posiciones de mayor antagonismo con la del Partido Popular, viene ahora a colación, viene ahora a traer aquí que se va a conseguir abrir espacios o resolver por espacios de negociación bilateral lo que no se consigue ni siquiera intentando recuperar marcos de interlocución a todas las bandas, cuando no se consigue ni siquiera reunir en un espacio común a los presidentes de todas las comunidades autónomas y especialmente las de aquellos que plantean posiciones más distanciadas de las del Partido Popular. Los caminos del PP son inescrutables. Yo no acabo de entender por qué viene esta PNL aquí y por qué se insta o por qué se quiere instar al Gobierno a abrir esos espacios que es evidente que nada tiene que ver con lo que se expone en los motivos, en la exposición de motivos de esta PNL. Y ahí es donde quiero entrar. Donde quiero entrar es en la exposición de motivos que acompaña a la proposición no de ley. La exposición de motivos habla de la alta litigiosidad y me sorprende, además, que recurra a esto, porque precisamente quizá uno de los principales problemas es que el mismo PP que apela ahora a la creación o la apertura de mesas bilaterales de negociación es el mismo que ha desplazado al Tribunal Constitucional la resolución de los graves problemas de articulación territorial del Estado y que trató de dar carpetazo a las diferentes propuestas de articulación territorial mediante la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que impulsó en el año 2015 y que, desgraciadamente, ahora tendremos que deshacer o de tratar de deshacer. Ese mismo PP que puso al frente del Tribunal Constitucional un presidente con carné del PP, a un militante. Ese mismo PP que ha convertido el Tribunal Constitucional en una de las instituciones más desprestigiadas del Estado. Pero vamos a los datos, vamos a los hechos. La exposición de motivos de esta proposición no de ley dice o explica que el objetivo fundamental de esta proposición no de ley es descongestionar, descolapsar el Tribunal Constitucional. Bueno, pues si vamos a la memoria de actividades del Tribunal Constitucional correspondiente al ejercicio 2015, que es la última publicada, la verdad que este argumento no se sostiene por ninguno de los números y de las cifras que el propio Tribunal Constitucional pone sobre la mesa. El 98% de los asuntos jurisdiccionales que llegaron al registro del Tribunal Constitucional son recursos de amparo, de los cuales la inmensa mayoría, el 90%, 7.100 del total, están interpuestos por particulares.
En relación, ¿qué es lo que queda entonces? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refiere esta proposición no de ley? Pues al 2% restante. Por tanto, hay una exposición de motivos que acompañan la PNL que solamente serviría o afectaría o tendría que ver con el 2% de los asuntos que entran en el registro del Tribunal Constitucional, al menos en relación a las cifras de 2015. Y ahí resulta que el principal litigante es el presidente del Gobierno. Es el presidente del Gobierno, es el que más recurre al Tribunal Constitucional y, por tanto, el principal responsable del colapso del Tribunal Constitucional. De los 42 recursos de inconstitucionalidad, el que más ha instado recursos constitucionales es el presidente del Gobierno, con 17. Tiene tantos recursos al Tribunal Constitucional como todos los gobiernos y parlamentos autonómicos juntos y como todos los diputados y senadores juntos. Y es ese mismo Partido Popular que sostiene a este presidente del Gobierno que está colapsando el Tribunal Constitucional, el que viene a instar mesas de negociación. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Nadie creo que pueda estar en contra de que se abran vías de negociación y de resolución bilateral de los problemas. Faltaría más. Lo que ocurre es que resulta sorprendente que se trate de instar al Gobierno en esta dirección a aquellos que han manifestado, que han dificultado, que han puesto todos los palos en las ruedas para que sea posible establecer mesas de negociación y de acuerdo. Por tanto, creo que lo que convendría es una mejor explicación o una mayor explicación del porqué de esta proposición no de ley. ¿Con qué tiene que ver? ¿A qué responde? Porque resulta incomprensible, a la vista de la exposición que ha hecho la señora Cortés y a la vista de la lectura de la exposición de motivos que acompaña el texto, el contenido de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. La iniciativa parlamentaria, esta proposición no de ley que trae a la Cámara el Grupo Parlamentario Popular, desde nuestro punto de vista, parte de dos debilidades. Tiene dos debilidades de origen que hace precisamente que le quite fuerza y, sobre todo, que le quite credibilidad al planteamiento que se está haciendo con esta iniciativa. En primer lugar, en el ejercicio del poder como Gobierno, el Partido Popular no ha incorporado, desde nuestro punto de vista, el hecho autonómico a su día a día, a su cotidianidad, y mucho menos una cultura federal y una apuesta real por la lealtad y la no litigiosidad. No se ha aceptado la distribución de competencias. Desde nuestro punto de vista, se llevan a cabo iniciativas legislativas que invaden constantemente las competencias autonómicas. Y una segunda debilidad, y es que en el ejercicio del poder del Gobierno del Partido Popular se ha aumentado la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional. No ha disminuido, ha aumentado. La señora representante de Bildu hacía referencia a dos comunidades autónomas, Navarra y Euskadi. Yo puedo añadir un dato más: 34 recursos presentados contra actuaciones de Cataluña, contra normas catalanas. La ley ya existe, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ya establece en su artículo 33 que se puede crear esta comisión bilateral. Por tanto, estaba ya en manos del Gobierno del Partido Popular el crear estas comisiones bilaterales y, por tanto, disminuir la litigiosidad. Dicho esto, que me parece que es un punto de partida a tener en cuenta, compartimos el objetivo de la iniciativa. Yo creo que ningún grupo parlamentario puede estar en desacuerdo que sería bueno que no hubiera tanta litigiosidad delante del Tribunal Constitucional por conflictos competenciales entre Estado y comunidades autónomas. En este sentido, hemos presentado una enmienda que complementa el punto que la propia iniciativa tenía y de la que se partía, aunque nuestra propia enmienda también es tímida. Es decir, no hemos pretendido con esta enmienda abarcar el fondo de la cuestión, el fondo del problema, que desde nuestro punto de vista trasciende con mucho con lo que hemos nosotros mismos planteado, para no cambiar la naturaleza de la iniciativa, pero al menos sí que le da una perspectiva distinta que no se limita exclusivamente a el conflicto ante los tribunales, ante el Tribunal Constitucional, en este caso, entre Estado y comunidades autónomas. Porque la cuestión de fondo es otra. Las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas no están mal
solo por los litigios que se sustentan frente al Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Constitucional, sino que los problemas de fondo son otros. Ojalá fuera ese el único problema que tuviéramos en estos momentos en nuestro país. Si esta proposición no de ley acompañara a otras acciones políticas, a otras iniciativas parlamentarias, a otras actuaciones del Gobierno de la nación, pues a lo mejor tendría mucho sentido, pero de manera aislada la proposición no de ley sin duda no aborda en absoluto los problemas que tenemos y los retos y los desafíos que tenemos como país. Por eso nosotros hemos, por ejemplo, añadido un elemento que nos parece fundamental y es cómo puede ser que la Comisión Bilateral Estado-Cataluña, Comunidad Autónoma de Cataluña, no se haya reunido durante más de 5 años, teniendo la situación política y viviendo la situación política que estamos viviendo en estos momentos. La experiencia del funcionamiento del Estado autonómico nos llama a reflexionar sobre muchas otras cosas más allá de la litigiosidad, como decía. Y algunos planteamientos que hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista son bien conocidos. Tampoco los voy a desglosar pormenorizadamente y, como digo, ni siquiera los hemos querido incorporar vía enmienda a esta iniciativa. Pero habrá que analizar ineficiencias, habrá que analizar el papel de la Cámara territorial, como es el Senado, si realmente está cumpliendo o no con sus objetivos. Habrá que analizar si la distribución de competencias es clara o no es clara, porque eso también ayudaría a que la litigiosidad bajara. Habría que pensar si los mecanismos de cooperación existentes en nuestro país se han desarrollado lo suficiente, si funcionan lo suficientemente bien. Habrá que aclarar también si tenemos un modelo de financiación que ayuda también a esa lealtad y a esa equidad entre los distintos territorios y sobre todo entre los ciudadanos que viven en esos territorios y un largo etcétera. Es decir, en definitiva, lo que hace falta es abordar seriamente qué cultura política o qué cambios en la cultura política hacen falta en nuestro país para adaptarnos de manera definitiva a un Estado compuesto, como decía la portavoz del Partido Popular, un Estado descentralizado, un Estado, al final, que tiene que derivar en ser un Estado federal, como lo son todos los Estados descentralizados del mundo. Por eso, en ese sentido, desde nuestro punto de vista, esta proposición no de ley es insuficiente. Está bien, es un paso modesto, pero en todo caso insuficiente. Y lo que hace falta es mostrar una verdadera voluntad política de diálogo, de entendimiento, de lealtad en ese diálogo y en ese entendimiento. Yo también entiendo que la otra parte no lo pone fácil, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero también creo que el Gobierno de España, puesto que está en una posición de fuerza, es el máximo responsable para conseguir que los problemas de fondo, las cuestiones y los desafíos políticos que tenemos por delante, pues lleguen a buen puerto. Y eso es lo que esperamos del Gobierno de España, que active la acción política para resolver los problemas políticos que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.